Gracias al Señor, una oportunidad más de compartir su palabra, de ver una de estas casas en las cuales estuvo Jesús visitando, quiero decir a muchos. En otras casas no fue tan bienvenido, ¿no? Como cuando vimos en la casa de Caifás. Fue una visita obligatoria que le hicieron hacer a nuestro Salvador. En esta mañana, vamos a ver si anda esto, vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Bien, ya estamos hablando de Jesucristo resucitado. Y vamos a leer desde el 19 hasta el 23. Esta es la porción que me han encomendado los hermanos. Juan 20, 19 al 23, dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Hasta aquí esta primera lectura, hermanos, para entrar en la meditación. Miren, me resulta inevitable hacer una introducción a este tema sin volver atrás en el tiempo y hacer un breve repaso de los acontecimientos ocurridos en ese día glorioso de la resurrección. Antes de la aparición en esta casa donde estaban los discípulos encerrados, hubo 4 apariciones del Señor Jesús resucitado. Muy temprano por la mañana, María Magdalena se dirigió al sepulcro y al no ver el cuerpo del Señor, queda junto a la tumba llorando. Luego confunde al Señor con el jardinero, hasta que en un momento reconoce que es Él cuando Él la llama por su nombre, María. El mismo Jesucristo resucitado se encuentra también en esa mañana con otras mujeres que también iban a la tumba con especias aromáticas a ungirle. En tercer lugar, se aparece nuestro Señor a los discípulos que iban hacia Emaús. Lo trataron como si fuera un forastero y les extrañaba que no supiese de nada de lo que había acontecido en aquellos días, le decían. Pero era tan agradable su compañía que hasta lo invitaron a pasar a su casa, en donde así al partir el pan le fueron abiertos los ojos a esos discípulos y vieron que era el Señor, el cual desapareció de sus ojos al momento.
En el Evangelio de Lucas 24, verso 34, también leemos que apareció a Pedro. Muchos más datos no nos dan aquí sobre el cómo y el cuándo, y dónde, pero dice este versículo que apareció a Pedro. Y la quinta aparición es la que encontramos en el pasaje que acabamos de leer de Juan 20. Y antes de proseguir con la meditación, quisiera aclarar que vamos a dividirla en diferentes temas, pero abarcando aspectos que están claramente definidos en esta sección que nos toca en la mañana. Como les decía, esta se cuenta como la quinta aparición del Señor Jesucristo resucitado. Y miren, el pasaje es muy claro al decir primeramente que era el primer día de la semana. Y me voy a detener en este punto para hacer una defensa de por qué los cristianos evangélicos nos reunimos esencialmente los domingos y no otro día. Ya en el primer versículo del capítulo 20 se menciona que era el primer día de la semana. Y Juan no es el único escritor que lo hace. No está de más decir que fue el hecho de la resurrección de Jesucristo el primer día de la semana lo que hizo que los primeros discípulos y luego la iglesia optaran por reunirse los días domingos. ¿Para qué? Para celebrar y recordar la maravilla del triunfo del Señor sobre la muerte. Por esto los cristianos no guardamos el día sábado como un día de reposo, porque además entendemos que la figura o tipo del día de reposo ha quedado obsoleta, ya que Cristo y no un día de la semana es nuestro verdadero reposo. Allí en Hebreos capítulo 10, verso 12, leemos esto, que Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y esta frase es importante, se ha sentado a la diestra de Dios. Él se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa el hecho de que se ha sentado, como dice la palabra? Es una expresión que da la idea que después de realizado el sacrificio en la cruz, Jesús se tomó, esto lo digo entre comillas, un descanso. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque sabemos que Él sigue trabajando hoy por nosotros. Él es intercesor. Pero sí, el trabajo, su labor de expiación aquí en la tierra quedó terminado completamente. De allí viene la expresión en el Calvario consumado es. Estaba todo hecho, todo pago. El pago y el trabajo de redención para la humanidad ya estaba terminado. Por lo que Jesús hizo, nosotros no tenemos que trabajar manteniendo la ley para ser justificados y salvos ante los ojos de Dios. Porque fue Jesucristo mismo quien vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él nos ha proporcionado. Jesucristo es nuestro verdadero reposo, hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento nunca se menciona como una obligación o un mandamiento el hecho de que la iglesia tiene que guardar los sábados. No lo encontramos. El hecho de que la iglesia tiene que guardar un día, cualquiera sea, como un día de reposo o como un día exclusivo. No hay un mandamiento específico, pero sí hay pasajes claros que mencionan
al primer día de la semana, el domingo, como el elegido por la naciente iglesia para reunirse al solo nombre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos 20, verso 7, dice la palabra que el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Estaban reunidos el primer día de la semana. Este mismo Pablo, que enseñaba en este primer día de la semana, escribe también a los Corintios en su primera carta, capítulo 16, verso 2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado. El hecho de indicar que esa colecta se tuviera que hacer cada primer día de la semana, hermanos, nos sugiere, nos insinúa de que los creyentes se reunían ese día. No era que la bolsa andaba de casa en casa por los barrios, sino que aprovechaban la reunión dominical para hacer esta colecta. Resumiendo este punto, hermanos, los cristianos nos reunimos los domingos porque celebramos la resurrección de Jesucristo, que fue un día domingo. Es importante recordar que no hay un mandamiento que nos exija esto. Pero también es importante que no debemos limitar nuestra adoración a ningún día en particular, puesto que durante toda la semana debemos adorar al Señor. Él es nuestro Salvador y Señor todos los días, no solamente uno en la semana. Continuando con la meditación de la mañana, volviendo al pasaje de Juan 20, hemos leído que Juan escribe estas palabras: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Algunos detalles para tener en cuenta antes de ir a lo más importante, hermanos. Primero, no está muy en claro el lugar en donde estaban los reunidos los discípulos, pero la mayoría de eruditos bíblicos cree que fue el mismo lugar donde celebraron la Pascua, donde fue la última cena, para ser más claro. Otro detalle importante es que la frase estando las puertas cerradas literalmente significa que los discípulos por propia voluntad se habían encerrado y habían trabado la puerta para que nadie desde afuera, obviamente, pudiese ingresar. Estaban llenos de miedo, llenos de temor, sin saber qué hacer. Se sentían desamparados. Ellos tenían miedo de que los judíos, no los judíos en general, sino más precisamente las autoridades, la guardia del templo, el Sanedrín o los soldados romanos, se presentaran en cualquier momento para apresarlos a ellos también y darles el mismo trato que le habían dado a su líder, a su amado Maestro, el Señor Jesucristo. Como les dije, estaban llenos de miedo, sin saber qué hacer. Pero es en este contexto que quien aparece no es la guardia romana, no es la guardia del templo, no es ninguna autoridad del Sanedrín, sino que es el mismísimo Señor Jesucristo, quien se apareció en esa noche
en medio de ellos. Y no puedo imaginarme, y nosotros creo que no, si nos ponemos en ese lugar o tratamos de ponernos en ese lugar, creo que no podemos imaginarnos el nivel de asombro y de gozo que habrán tenido los discípulos en ese momento. El Señor Jesucristo resucitado en medio de ellos, vino y puesto en medio, dice la Escritura, les dijo: paz a vosotros. O sea que de pronto estaba allí, apareció. No sabemos cómo. Hay comentaristas que uno no sabe al leerlos si reír o llorar por las cosas que dicen, porque inventan teorías. La que más conocemos es la que dice que Jesucristo atravesó las paredes, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vino y apareció en medio. No nos comenta cómo. Hay otros comentaristas que dicen que Jesucristo entró como medio escondido con los dos discípulos que venían de Emaús. Entró ahí en el medio escondido. Hay comentaristas que dicen que Jesucristo entró por una ventana. Sí, no sé si es para reír o para llorar. ¿Y de dónde sacan esa información? Pero también hay otros que dicen que Jesús hizo un agujero en el techo y entró en el medio de ellos. Eso es así, hermanos. Por eso hay que tener cuidado con lo que leemos también, porque podemos terminar en cualquier versión. La Biblia no dice absolutamente nada de cómo entró, simplemente dice que de pronto estaba allí con ellos y les dijo: paz a vosotros. Juan dice que de inmediato, al haberle dicho estas palabras, le mostró las manos y los pies, allí donde fueron provocadas las heridas de los clavos. Y Lucas añade que los discípulos, de tanto gozo que tenían, no lo podían creer. Estaban maravillados, estaban atónitos. Habían quedado duros. Entonces el Señor tuvo que pedirles algo de comer para demostrarles que en verdad era Él y no un fantasma al que estaban viendo. Notemos, hermanos, que las primeras palabras del Señor fueron: paz a vosotros. Y aquí me detengo también un momento, porque esto, en el contexto de aquel tiempo, era simplemente un saludo. Es el famoso shalom que conocemos, que se usaba como un saludo cotidiano, popular entre los judíos. Es como si de pronto alguien viene a nuestra casa y nos dice buenas tardes, buenos días. Un saludo popular. Pero es cierto que la palabra shalom en sí mismo tiene mucha más profundidad en su significado que un simple saludo. Va mucho más allá. Shalom era una expresión que significaba el deseo de una paz integral. ¿Qué es esto? Era el deseo de un bienestar tanto espiritual, mental como físico. El diccionario Bain dice que Shalom refiere a una condición del alma y de la mente que incentiva el desarrollo de las facultades y capacidades. ¿Qué estamos diciendo? Que al estar en verdadera paz mental y espiritual, la persona es capaz de potenciar sus talentos, su creatividad y sus habilidades, dejando los temores a un lado. Bueno, suena un poco técnico, pero es para que
podamos entender un poquito más de qué se trataba este shalom. No solamente un saludo. Entonces, en ese momento, el deseo del Señor no era solamente saludarlos, sino también que los discípulos dejaran de tener miedo. Y lo logró, porque Juan escribe que cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fin del temor. Fin del temor. Y es ahora cuando el Señor logra captar su atención. Miren, llamativamente Él les vuelve a decir, paz a vosotros. 2 veces la misma frase. Pero esta vez es para llamarlos a la reflexión de la profundidad del significado del shalom. Para que ellos entiendan que verdaderamente ahora sí había una paz real para ellos. Esa paz integral de la que acabamos de mencionar. Una paz que solo podía lograrla Él a través de la cruz. Paz verdadera, paz con Dios, por haber hecho a un lado la condenación que traía el pecado como consecuencia. Ese shalom ahora podía ser una realidad en la vida de los discípulos. Paz a vosotros suena como un complemento a la frase consumado es del Calvario, porque es el resultado de la obra expiatoria por los pecadores, obra que trae justificación a quienes se acercan en fe y en arrepentimiento al Señor. Por eso el apóstol Pablo escribe enfáticamente en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquellas palabras que había dicho el Señor Jesús y encontramos en Juan 16, ahora eran comprendidas por los discípulos. Juan 16, verso 16, dice Jesucristo a ellos, todavía un poco y no me veréis, hablando de su muerte. Y de nuevo un poco y me veréis, hablando de su resurrección, porque yo voy al Padre. Y los discípulos no entendían. Entonces se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? No entendían que les hablaba de la muerte y la resurrección. En el verso 20 de este mismo capítulo 16, Jesucristo les dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, hablando de su resurrección. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ese era el día indicado, en donde de un momento a otro los discípulos llenos de temor pasaban al gozo y la alegría, porque contaban con la presencia de su Maestro, de su líder, del Señor Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Y es que la resurrección, hermanos, viene a ser una evidencia irrefutable del triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Nosotros podemos creer en Él porque, así como lo dijo, también lo hizo. Él es el Salvador. Pablo escribe en 1 Corintios 15, 14 que si Cristo
no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, ¿saben qué? Estaríamos literalmente perdiendo el tiempo acá. Porque estaríamos adorando y sirviendo y rindiendo culto a un muerto. Es por eso que también se hace realmente imprescindible a la hora de evangelizar el proclamar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque como dije recién, esa es la evidencia irrefutable de la veracidad de sus palabras y de su triunfo sobre la muerte. La resurrección disipa el temor de la muerte. La resurrección disipa y ha disipado el temor en los cristianos, el temor a la muerte, porque sabemos dónde vamos, si es que el Señor nos llama a su presencia antes de la venida de Jesucristo por la iglesia. Volvemos al pasaje de Juan 20. Luego de anunciar la paz y habiendo despojado cualquier tipo de temor de los discípulos, ahora el Señor les hace un encargo y les dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Ahora era el turno de actuar de ellos. Y ellos no podían ejercer ningún tipo de misión sin antes tener gozo y paz. Tenían que dejar de estar encerrados. Y quiero hacer énfasis en la palabra como, de la frase como me envió el Padre. La pregunta es, ¿cómo envió Dios a su Hijo? Y no habla de una manera física, sino de cierta capacitación, ciertas características que enumeramos como se puede ver en la pantalla. ¿Cómo lo envió? Lo envió en obediencia. Recuerden de que como lo envió el Padre, así Él nos envía a nosotros. En obediencia. ¿Cómo lo envió? En humildad, en amor. Lo envió con la autoridad y lo envió con la ayuda del Espíritu. O sea que los discípulos ahora tenían que continuar la misión de Cristo, pero no lo podían hacer a su manera ni con las manos vacías, sino que lo harían equipados con las herramientas y la capacitación del Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, tenemos que ser claros en este asunto y remarcar una vez más que la gran comisión no solamente fue dada a los discípulos y apóstoles de aquel momento, sino que fue dada a toda la iglesia. Fue dada a toda la iglesia, en todo tiempo y lugar del mundo. Esto significa que de todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, no hay ninguno que pueda decir que no le haya sido encargado el proclamar el Evangelio. Somos todos responsables. Hablo a los creyentes, hablo a los verdaderamente salvos. Somos todos responsables de hablar de Cristo y de proclamar el Evangelio. Una vez lo dije, un miércoles, y hoy lo repito, porque hay audiencia que no estuvo ese miércoles, que Dios no está preguntando hoy quién irá por nosotros. Él no está preguntando. Él es soberano y Él mandó: id y predicad el Evangelio a toda criatura. No es una opción, es un mandamiento. No confundamos las cosas. Ahora, los discípulos tenían que seguir con esa misión. La pregunta es, ¿nosotros lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo hoy en día?
Miren, llegamos al verso 22, capítulo 20, versos 22 y 23. Estos dos versículos son bastante controversiales y difíciles de entender. El 22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El versículo 22, allí nos puede surgir una duda de que si efectivamente en ese momento los discípulos recibieron el Espíritu Santo o no. Hay diferentes interpretaciones, pero tiene mayor peso la enseñanza de que esto fue un acto simbólico, el acto de soplar del Señor Jesucristo, fue un acto simbólico del Señor, ya que según sus propias palabras, en Juan 16, verso 7, les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y tenemos la confirmación de que ellos recibieron el Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia, en Hechos, capítulo 2. Ahora, con respecto al verso 23, miren, este es un versículo que ha tomado la Iglesia Católica Romana como una supuesta autoridad para perdonar pecados, delegada por el Señor. Pero Jesucristo nunca dijo eso. Sabemos que el perdonar pecados es un acto que solamente Dios puede hacer. Dios y solo Dios puede perdonar pecados. Aquí no hay ninguna iglesia, por antigua o grande que sea, no hay ningún ser humano, hombre o mujer, no hay ningún líder religioso, ningún papa, lo que ustedes puedan pensar, que tenga la autoridad delegada de parte de Dios para perdonar pecados. Es un atributo exclusivo de Dios el perdonar pecados. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo 23? Miren, Jesucristo estaba diciendo que cualquier cristiano tiene la responsabilidad y la autoridad para declarar a quienes se arrepienten verdaderamente y creen en el Evangelio que Dios les perdona los pecados. Lo repito, cualquier cristiano tiene la responsabilidad y la autoridad para decirles, para declarar a los que se arrepienten verdaderamente de sus pecados y creen en el Evangelio que Dios les perdona los pecados, porque Dios así lo quiere. Pero por otro lado, también los cristianos tenemos la responsabilidad y la autoridad de advertirles a quienes rechazan al Señor Jesucristo como Salvador, que morirán en sus pecados, que sus pecados les son retenidos. Esto es el significado del verso 23. Y no es que el Señor nos haya dado, ni siquiera a los apóstoles, porque no lo vemos en la Biblia, la autoridad de perdonar pecados. En la Biblia no aparece ningún apóstol perdonando pecados. Fíjense. Pero sí podemos, al hablar del Evangelio, proclamar esto. Todo aquel que cree en Jesucristo, Dios perdona tus pecados, como hemos escuchado. Pero si rehusás creer en Jesucristo, en su salvación, en su obra, tus pecados te condenan e irás al infierno. Terminando, hermanos, debemos comprender que
Este encuentro en el aposento alto no fue una simple visita del Señor Jesucristo para que vean que había resucitado solamente, sino más bien fue el preludio de la dispensación que venía, la iglesia. Aquel shalom que pronunció Jesús 2 veces transformó el miedo paralizante de los discípulos en un gozo desbordante y les dio el valor y el coraje de dejar de estar encerrados para salir a proclamar el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Ya no tenían que esconderse tras puertas cerradas, sino que tenían que salir ahora. Como el Padre lo había enviado a Jesucristo, ahora ellos eran enviados. El consumado es de la cruz se había convertido ahora en una paz real para ellos. Al mostrarles Jesús las heridas, les recordó que el sacrificio único y suficiente que Él hizo es nuestro verdadero reposo y no un día en la semana. Esto nos permite dejar de trabajar para ganar una salvación, porque Él ya la ganó por nosotros. De la misma manera que el Padre envió a su Hijo, somos enviados nosotros con el mensaje de que el perdón y la paz de Dios es posible a través de la cruz. Sí, hermanos. Y finalizo con una reflexión: que cada primer día de la semana no sea solamente una tradición el venir. Que si venimos los domingos no sea solamente por costumbre, sino que sea una verdadera celebración y un recordatorio continuo de que servimos a un Cristo que vive. Y cuando salgamos de este lugar, lo hagamos con el gozo y la paz de haber comprendido que en Él y solamente en Él nuestra alma halló su verdadero reposo eterno. Amén.